La cámara se extendía tan alto que su techo desaparecía en la oscuridad. 47 especies habían construido este lugar juntas, cada una añadiendo su propio toque al masivo salón. Pilares de cristal del mundo natal Beskar captaban la luz y la dividían en arcoíris. Esculturas empáticas flotaban en el aire, cambiando de color según las emociones en la sala. Los Keitrel habían instalado plataformas de gravedad que permitían a sus masivos cuerpos flotar sin aplastar el suelo. La embajadora Elena Kovács estaba en el centro de todo. Sintiéndose muy pequeña, representaba a la humanidad. A los 8.000 millones de personas en la Tierra y a los 3 millones dispersos por Marte, Luna y las colonias del cinturón. Su especie había descubierto el viaje más rápido que la luz hacía solo 5 años. 5 años. La mayoría de las especies en esta cámara habían estado viajando por las estrellas durante miles de años antes de que los humanos inventaran la rueda. El supervisor Beskar habló primero. Su cuerpo estaba hecho de cristal viviente, y su voz sonaba como campanas de viento en una tormenta. Humanidad, han sido convocados para recibir los términos de su integración en la sociedad galáctica. Elena había esperado una negociación. Había preparado argumentos, concesiones, acuerdos comerciales. En cambio, la palabra términos la golpeó como agua fría. El Consejo ha revisado la historia de su especie. El supervisor continuó: lo que hemos encontrado nos preocupa enormemente. Imágenes aparecieron en el aire sobre la cabeza de Elena. Las reconoció de inmediato y deseó no hacerlo. Guerras. Miles de años de guerras humanas. Las grabaciones mostraban bombas atómicas cayendo sobre ciudades. Trincheras llenas de cuerpos, campos de concentración, armas químicas quemando aldeas. En sus últimos 300 años solamente, dijo un representante mandari, su voz telepática resonando directamente en la mente de Elena. Su especie ha matado a más de 200 millones de los suyos. Han convertido enfermedades en armas. Han envenenado su propio planeta. Alcanzaron la fisión nuclear y la usaron inmediatamente para destruir ciudades. Elena quiso discutir. Quiso explicar que la humanidad también había creado arte, música, literatura, que habían superado tanto, aprendido de sus errores, construido un gobierno mundial unificado específicamente para prevenir futuras guerras. Pero las imágenes seguían reproduciéndose y sus palabras murieron en su garganta. El embajador Cattell habló a continuación, su voz tan profunda que Elena la sintió en su pecho. Las especies más jóvenes a menudo pasan por fases violentas. Esto se entiende, pero la humanidad se desarrolló demasiado rápido. Pasaron de una sociedad preindustrial a viajes más rápidos que la luz en solo 300 años. La mayoría de las especies tardan 3.000. Nos preocupa, dijo el supervisor, que su capacidad para la violencia no haya tenido tiempo de madurar en sabiduría. Elena encontró su voz. Con respeto. Cada especie en esta cámara tiene un pasado violento. Los Beskar tuvieron las cruzadas cristalinas. Los Mandari lucharon las guerras del pensamiento durante 6 siglos. Incluso los Cattell. Exactamente. Interrumpió el supervisor. Sabemos lo que la agresión descontrolada puede hacer. Lo sabemos porque lo hemos vivido y hemos aprendido de ello. El Consejo existe para evitar que otra especie cometa los mismos errores a escala galáctica. Un holograma apareció ante Elena. Mostraba un contrato de cientos de páginas, escrito en 47 idiomas diferentes, incluido el español. Estos son los términos de la integración de la humanidad, dijo el supervisor. Los aceptarán, o serán aislados de la sociedad galáctica hasta el momento en que demuestren suficiente madurez. Elena se desplazó por el documento, su corazón hundiéndose con cada página. Los términos no eran sugerencias, eran órdenes. La humanidad no podría mantener naves militares fuera del sistema Saúl. Cada nave colonial requeriría la aprobación del Consejo. La investigación en ciertas tecnologías estaba prohibida. Armas de antimateria, inteligencia artificial con aplicaciones militares, manipulación de singularidades, mecánica temporal, armas biológicas, armamento a nanoescala. La lista continuaba por páginas. Peor aún, el Consejo estacionaría fuerzas de mantenimiento de la paz en todo el espacio humano.
Los llamaban observadores, pero Elena podía leer entre líneas. Eran ocupantes, allí para asegurarse de que la humanidad siguiera las reglas. Estos términos son inaceptables, dijo Elena, tratando de mantener la voz firme. Nos están pidiendo que dejemos de avanzar, que dejemos de explorar, que aceptemos un estatus permanente de segunda clase en la galaxia. Les pedimos que acepten guía, dijo el representante Mandari, su voz mental de alguna manera gentil y condescendiente a la vez. Piensen en el Consejo como maestros. Ayudaremos a la humanidad a madurar. ¿Y si nos negamos? La cámara quedó en silencio. El cuerpo cristalino del supervisor captó la luz de una manera que lo hizo parecer afilado, peligroso. Entonces la humanidad será puesta en cuarentena. Ninguna otra especie comerciará con ustedes. Nadie compartirá tecnología. Permanecerán en su sistema, viendo a la galaxia avanzar sin ustedes hasta que acepten la realidad. Elena miró alrededor de la cámara. 47 especies, algunas apenas humanoides, otras completamente alienígenas. Todas la observaban con expresiones que le costaba leer. Lástima, desprecio, miedo. Se dio cuenta entonces de lo que esto era realmente. El Consejo no temía lo que la humanidad había hecho. Temían en lo que la humanidad podría convertirse. Necesito consultar con mi gobierno, dijo Elena. Tienen una semana estándar, respondió el supervisor. Regresen con su respuesta. Elena abandonó la cámara, su destacamento de seguridad formándose a su alrededor. Todos eran humanos, todos exmilitares, todos tratando con mucho esfuerzo de no mostrar lo enojados que estaban. No habló hasta que llegaron al hangar de la lanzadera. Consíganme una línea segura a la Tierra, dijo. Prioridad 1. Necesito hablar con el secretario general inmediatamente. La conversación con la Tierra duró 6 horas. Una vez que tuvo en cuenta el retraso de la velocidad de la luz, explicó los términos. Explicó la amenaza implícita. Intentó presentar opciones, pero no había muchas. ¿Qué recomienda?, preguntó el secretario general Okongwu a través del enlace de video. Elena miró el contrato en su tableta de datos. Señor, si aceptamos estos términos, renunciamos a nuestra soberanía. Nos convertimos en niños en una galaxia de adultos, y nos quedaremos así para siempre. Pero si nos negamos, estamos solos. Completamente solos. Podemos negociar. Lo intenté. No están interesados. Okongwu guardó silencio por un largo momento. Elena podía verlo envejecer en tiempo real, el peso de la decisión presionándolo. Vuelve a casa, dijo finalmente. Discutiremos esto con la asamblea plenaria. Pero Elena, empieza a prepararte para la posibilidad de que tengamos que aceptar. Elena regresó a las cámaras del Consejo una semana después. Las 47 especies esperaban, pacientes como piedras. La humanidad ha considerado sus términos, dijo Elena. Su voz salió más fuerte de lo que se sentía. Reconocemos sus preocupaciones. Entendemos su deseo de paz galáctica. El supervisor se inclinó ligeramente hacia adelante, un gesto que Elena había aprendido que significaba satisfacción. Sin embargo, continuó Elena, creemos que hay puntos que requieren mayor discusión. Las restricciones a la colonización, por ejemplo, parecen excesivamente amplias, y la presencia de pacificadores en nuestro espacio. Embajadora Kovács, interrumpió el supervisor, usted no entiende. Estas no son negociaciones. Son términos. Aceptar o rechazar. No hay término medio. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella. No su espíritu, sino su última ilusión de que el Consejo veía a la humanidad como iguales. Entonces necesito una última consulta con mi gobierno, dijo. Han tenido una semana. Por favor, solo un día más. El Consejo deliberó entre ellos, voces y pensamientos mezclándose en idiomas que Elena no podía entender. Finalmente, el supervisor asintió. Un día. Luego requerimos su respuesta. Esa noche, Elena se sentó en sus aposentos a bordo de la nave diplomática humana. No durmió. En cambio, leyó sobre la historia humana, la historia real, no la versión editada que el Consejo había mostrado.
Leyó sobre humanos que habían sido conquistados y ocupados a lo largo de la historia. Leyó sobre cómo habían respondido. A veces se habían sometido. A veces habían resistido. A veces habían esperado, aguardando su momento, y emergido más fuertes que antes. Pensó en una conversación que había tenido con su abuela años atrás. Su abuela había vivido la última gran crisis antes de la unificación, cuando 3 potencias nucleares estuvieron al borde de la guerra. Lo que pasa con los humanos, había dicho su abuela, es que somos tercos. Dinos que no podemos hacer algo y encontraremos la manera de hacerlo solo para demostrar que estás equivocado. Elena abrió un canal seguro a la Tierra, no al secretario general esta vez, sino a otra persona. Alguien que entendería lo que estaba a punto de proponer. Al día siguiente, regresó a las cámaras del Consejo. Las 47 especies esperaban. El cuerpo cristalino del supervisor reflejaba la luz en patrones que Elena ahora reconocía como anticipación. La humanidad ha llegado a una decisión, dijo Elena. Y Elena respiró hondo. Pensó en la Tierra, en los 8.000 millones de personas que contaban con ella. Pensó en el futuro, en lo que la humanidad podría llegar a ser si se le diera la oportunidad. Pensó en las palabras de su abuela. La humanidad reconoce los términos del Consejo, dijo con cuidado. La cámara pareció relajarse. Varias especies hicieron gestos de aprobación. Elena continuó, su voz clara y firme. Reconocemos que han dejado clara su posición. Hemos transmitido sus términos a la Tierra, y han sido recibidos y comprendidos por las autoridades correspondientes. El supervisor emitió un sonido como campana celebrando. Entonces la humanidad acepta. Reconocemos sus términos, repitió Elena, enfatizando la palabra con cuidado. Eso es todo lo que estoy autorizada a decir en este momento. La humanidad ahora llevará a cabo consultas internas sobre nuestra futura relación con la comunidad galáctica. El cuerpo cristalino del supervisor cambió, los colores se oscurecieron. Esa no es una respuesta. Es la única respuesta que estoy autorizada a proporcionar, dijo Elena. Gracias por su tiempo y consideración. La Tierra se pondrá en contacto. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Detrás de ella, la cámara estalló en voces y pensamientos confusos. Oyó al supervisor llamándola de vuelta, exigiendo claridad. Siguió caminando. Su destacamento de seguridad la encontró en la puerta, y se movieron rápidamente hacia el hangar de la lanzadera. Uno de ellos, un exmarine llamado Rodríguez, habló en voz baja mientras caminaban. Señora, eso no fue exactamente un sí o un no. No, asintió Elena. No lo fue. Van a estar furiosos. Sí, lo estarán. Llegaron a la lanzadera y sellaron la puerta detrás de ellos. Mientras despegaban de la estación del Consejo, Elena la vio encogerse en el visor. En algún lugar de esa estructura masiva, 47 especies probablemente estaban discutiendo sobre lo que la respuesta de la humanidad había significado realmente. Que discutan, pensó Elena. La lanzadera saltó a MRL y la estación del Consejo se desvaneció en la irrealidad del espacio más rápido que la luz. Elena sacó su tableta de datos y comenzó a redactar un mensaje para la Tierra, encriptado con los más altos protocolos de seguridad. Fase 1 completada, escribió. Creen que estamos considerando cumplir. Recomiendo proceder a la fase 2, el silencio. Adjuntó un documento en el que había estado trabajando durante la última semana. Un plan desesperado, peligroso y audaz que salvaría a la humanidad o la condenaría. El plan era simple en concepto, aterrador en su ejecución. Si el Consejo no permitía que la humanidad avanzara bajo su vigilancia, entonces la humanidad avanzaría donde no pudieran vigilar. Si el Consejo quería tratar a los humanos como niños, entonces los humanos harían lo que hacen los niños cuando sus padres no están mirando. Crecerían en secreto. Elena envió el mensaje y se recostó en su asiento. A través del visor, podía ver las estrellas pasando como rayas en los colores imposibles del espacio MRL. En algún lugar ahí fuera, el futuro de la humanidad esperaba. El Consejo había dejado clara su posición. Ahora,
la humanidad dejaría clara la suya. La galaxia estaba a punto de aprender algo que innumerables conquistadores, dictadores y aspirantes a amos habían aprendido a lo largo de la historia humana. Podías intentar enjaular a la humanidad, restringirla, controlarla, pero no podías evitar que encontraran una forma de rodearte. El silencio estaba a punto de comenzar. Habían pasado 50 años desde que la humanidad guardó silencio. El embajador Tain estaba en su oficina privada a bordo de la estación central del Consejo, revisando informes que tenían cada vez menos sentido cuanto más los leía. Era Catel, una de las especies más antiguas del Consejo. Y en sus 4 siglos de vida, nunca se había encontrado con nada parecido a la situación humana. Después de que Elena Kovács entregara su críptica no respuesta y regresara a la Tierra, el Consejo había esperado. Esperaban que la humanidad aceptara los términos o los rechazara formalmente. En cambio, la humanidad había hecho algo que ninguna especie había hecho antes. Simplemente habían dejado de hablar. Todas las colonias humanas se silenciaron en un mes. No destruidas, no abandonadas, simplemente silenciosas. Los intentos del Consejo de establecer comunicación fueron recibidos con respuestas automáticas. Mensaje recibido. La Tierra está llevando a cabo revisiones de política interna. Nos pondremos en contacto cuando estemos listos. Eso fue hace 50 años. La primera década, el Consejo había sido paciente. Supusieron que la humanidad estaba teniendo debates internos, resolviendo el proceso político de aceptar lo inevitable. La segunda década, se preocuparon. La tercera década, enviaron equipos de investigación. Ninguno de ellos regresó. Tain abrió el último informe en su pantalla holográfica. La CSS Explorer, una nave científica del Consejo con una tripulación de 43 personas representando a 12 especies diferentes, había sido enviada al borde del espacio humano hacía 2 meses. Su misión era simple: observar e informar. No entrar en combate. No entrar en sistemas humanos. Solo observar y enviar datos. La última transmisión de la nave había llegado desde la frontera de la zona de cuarentena. Detectando firmas de energía inusuales, moviéndonos a investigar. Luego, nada. Ninguna llamada de socorro, ningún campo de escombros, ningún resto. La nave y todos a bordo simplemente se habían desvanecido. Era la tercera nave del Consejo en desaparecer en el espacio humano ese año. La puerta de la oficina de Tain sonó, y él dio permiso para entrar. El supervisor Kaslin entró, su cuerpo cristalino luciendo de alguna manera más rígido de lo habitual. El líder Bexar había estado a cargo durante el ultimátum original a la humanidad, y la incertidumbre no le había sentado bien con el paso de los años. ¿Ha revisado los informes de inteligencia?, preguntó Kaslin sin preámbulos. Los he revisado. Entonces entiende que no podemos continuar así. 3 naves perdidas. Sin comunicación. Sin explicación. Los humanos están violando su cuarentena y no tenemos idea de lo que están haciendo. Tain le hizo un gesto a Kaslin para que tomara asiento, pero el supervisor permaneció de pie. Tain suspiró y mostró un mapa estelar. Mostraba el espacio del Consejo en azul con el territorio humano marcado en gris en un borde. Mire esto, dijo Tain. Espacio humano hace 50 años. Un sistema, 3 planetas habitados, algunos puestos de avanzada. Simple, contenido, fácil de monitorear. Ajustó el mapa, superponiendo nuevos datos. Esto es lo que nuestros sensores de largo alcance detectan ahora. Firmas de energía consistentes con reactores de fusión humanos. Las hemos detectado en más de 200 sistemas. La estructura cristalina de Kaslin se agudizó. Una señal de agitación. 200, eso es imposible. Hemos estado monitoreando todas las rutas de salto. Habríamos visto naves coloniales. No las vimos porque estábamos buscando en los lugares equivocados, dijo Tain. Acercó el mapa para mostrar vastas áreas de espacio entre las rutas comerciales establecidas. Los humanos no usaron las rutas de salto del Consejo. Atravesaron nebulosas que considerábamos demasiado peligrosas para navegar. Enviaron naves generacionales a través del espacio normal, viajes que tomarían décadas.
Encontraron rutas que nunca nos molestamos en explorar porque tomaban demasiado tiempo o eran demasiado arriesgadas. Locura, dijo Kathleen. Naves generacionales. ¿Tienen idea de cuánta gente moriría en tales viajes? Los humanos siempre han estado dispuestos a sacrificarse por la expansión, dijo Tain en voz baja. Está en su naturaleza. Enviaron cientos de naves coloniales antes de la cuarentena. Muchas probablemente murieron, pero algunas lo lograron. Y esas colonias han estado creciendo en silencio. Kathleen se acercó a la ventana, mirando las estrellas. ¿Qué más sabemos? Tain sacó más informes, su expresión oscureciéndose con cada uno. Refugiados de colonias independientes cerca del espacio humano informan de avistamientos extraños. Las llaman estrellas de acero, que se mueven en la oscuridad. Nuestros analistas creen que son naves humanas, pero diferentes a todo lo que tenemos registrado. Las descripciones son consistentes. Masivas, geométricas, completamente silenciosas. Sistemas de armas. Desconocidos. Quien se acerca lo suficiente para averiguarlo, no regresa. Kathleen se apartó de la ventana. Voy a convocar una votación del Consejo. Le dimos a la humanidad su oportunidad. Eligieron el aislamiento. Ahora se están expandiendo en violación de la ley galáctica y haciendo desaparecer nuestras naves. Debemos actuar. ¿Y hacer qué exactamente?, preguntó Tain. Atacarlos. Ni siquiera sabemos a qué estaríamos atacando. Entonces enviamos una flota más grande, una flota militar, debidamente armada y apoyada. Entramos en el espacio humano. Evaluamos sus capacidades. Y hacemos cumplir la cuarentena que deberíamos haber hecho cumplir hace 50 años. Tain sintió algo que no había sentido en siglos. Miedo genuino. Supervisor, piense en esto con cuidado. Los humanos han tenido 50 años de aislamiento. 50 años sin nuestras restricciones, sin nuestra guía. Y sí se han estado preparando. ¿Preparándose para qué? Para nosotros. Kathleen emitió un sonido como de cristal rompiéndose. El equivalente Beskar de una risa despectiva. Son una especie, y una joven. Nosotros somos 47 especies con miles de años de desarrollo tecnológico. Lo que sea que hayan construido, podemos manejarlo. Podemos. Tain sacó registros históricos. ¿Recuerda el primer contacto de los humanos con nosotros? Alcanzaron el viaje MRL sin ayuda externa. Lo desarrollaron de forma independiente, algo que solo otras 6 especies en la historia del Consejo han hecho. Pasaron de preindustriales a viajeros espaciales en 3 siglos. Aprenden más rápido que cualquier especie registrada. ¿Qué es exactamente por lo que debemos actuar ahora, antes de que se conviertan en una amenaza mayor? El Consejo se reunió en sesión plenaria 3 días después. Las 47 especies se congregaron, sus representantes llenando la masiva cámara. Tain observó cómo el supervisor Kathleen presentaba el caso para la intervención militar. Las pantallas holográficas lo mostraban todo. Las naves desaparecidas, las colonias no autorizadas, las firmas de energía que sugerían una expansión humana mucho más allá de lo que debería haber sido posible. Las misteriosas estrellas de acero, que patrullaban el espacio humano como guardianes silenciosos. Los humanos han roto la cuarentena, declaró Kathleen. Se han expandido sin permiso. Han hecho desaparecer nuestras naves sin explicación. Les dimos términos. Nos ignoraron. Ahora debemos actuar. La Cámara estalló en discusión. Algunas especies abogaban por una acción inmediata. Los Beskar y sus aliados querían una demostración de fuerza, una flota lo suficientemente grande como para abrumar cualquier resistencia y hacer cumplir la autoridad del Consejo de una vez por todas. Otros instaban a la cautela. El representante Mandari, un ser cuyas habilidades telepáticas le permitían sentir emociones a través de vastas distancias, habló con cuidado. No siento nada del espacio humano. Ni miedo, ni agresión, ni emoción alguna. Es como si hubieran construido un muro alrededor de sus pensamientos. Esto me preocupa más que la hostilidad. Porque tienen algo que ocultar, replicó Kathleen.
Tain esperó a que los argumentos hubieran recorrido las posiciones habituales, luego se puso de pie para hablar. La cámara se calmó. Era uno de los miembros más antiguos, y sus palabras tenían peso. Voté a favor de la cuarentena humana hace 50 años, dijo. Creía entonces, como muchos de ustedes, que la humanidad necesitaba guía, que su rápido avance era peligroso. Sigo creyendo que tenía razón en preocuparme. Hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. Pero creo que cometimos un error crítico. Tratamos a los humanos como niños que necesitaban ser controlados. No consideramos que los niños, cuando se les restringe, no dejan de crecer. Simplemente crecen donde no puedes verlos. Entonces está de acuerdo en que debemos intervenir, dijo Kathleen. Estoy de acuerdo en que debemos hacer algo, replicó Tain. Pero insto a la cautela. No sabemos a qué nos enfrentamos. Enviar una flota a territorio desconocido contra un oponente que ha tenido 50 años para prepararse. Que hace desaparecer nuestras naves sin dejar rastro. Que se expande a través del espacio que consideramos intransitable. Esto parece imprudente. ¿Qué sugiere?, preguntó otro representante. Que no hagamos nada. Sugiero que intentemos hablar con ellos de nuevo. Enviar una misión diplomática, no una flota militar. Averiguar qué quieren, en qué se han convertido. Darles la oportunidad de explicarse. El cuerpo cristalino de Kathleen destelló con colores que sugerían una ira apenas controlada. Han tenido 50 años para explicarse. Eligieron el silencio. Ahora nosotros elegimos la acción. La votación fue convocada. Tain votó en contra de la intervención militar junto con un puñado de otras especies que compartían sus preocupaciones. Pero la mayoría quería respuestas, y las querían ahora. La moción fue aprobada. El Consejo reuniría una flota y entraría en el espacio humano. No una flota pequeña, no una misión exploratoria, una flota de demostración, la mayor concentración de poder militar en la historia moderna del Consejo. 10.000 naves de guerra de una docena de especies. Suficiente potencia de fuego para abrumar cualquier defensa. Suficiente presencia para dejar absolutamente clara la autoridad del Consejo. Saltarían al espacio humano en un sistema llamado el Confín de Terara, una ubicación simbólica, la colonia más lejana que la humanidad había establecido antes de la cuarentena. Exigirían respuestas. Harían cumplir la ley del Consejo. Tain regresó a su oficina después de la votación, sintiendo el peso de los siglos sobre él. Volvió a mirar los mapas estelares, estudiando las dispersas firmas de energía que marcaban la expansión humana. 200 sistemas, posiblemente más que no habían detectado. 50 años de silencio, 50 años construyendo algo en la oscuridad. Pensó en la historia humana, los archivos que había revisado antes de votar por la cuarentena. Los humanos tenían un patrón. Cuando se les presionaba, devolvían la presión. Cuando se les acorralaba, luchaban. Cuando se les decía que no podían hacer algo, encontraban la manera de hacerlo de todos modos. La flota del Consejo se reuniría en 6 meses y luego saltaría al espacio humano. Tain esperaba desesperadamente que no estuvieran a punto de cometer el mayor error en la historia del Consejo. Grabó un mensaje privado, encriptado y asegurado, dirigido a su familia en el mundo natal Catel. Si están recibiendo esto, significa que algo ha salido mal. El Consejo está a punto de confrontar a la humanidad, y temo que no entendemos a qué nos enfrentamos. Los tratamos como niños primitivos. Olvidamos que incluso los niños desarrollan dientes. Hizo una pausa, tratando de encontrar palabras para el pavor que sentía. Hay un viejo dicho humano que descubrí mientras investigaba su historia. No despiertes al perro que duerme. Temo que estamos a punto de patear a un perro que ha estado durmiendo durante 50 años, creciendo más grande y más fuerte en la oscuridad. Y temo que no nos gustará lo que despierte. Envió el mensaje y regresó a la ventana. En algún lugar, en la vasta oscuridad del espacio, la humanidad esperaba. El silencio que había durado 50 años estaba a punto de romperse. Tain solo esperaba que la galaxia sobreviviera a lo que vendría después. El almirante de flota Centaur estaba en el puente de la CSS Autoridad Absoluta,
la nave insignia de la flota militar más grande jamás reunida por el Consejo. A su alrededor, pantallas holográficas mostraban 10.000 naves de guerra dispuestas en formación perfecta, representando a 12 especies y miles de años de experiencia militar combinada. Era Vexar, como el supervisor Kaslin, y su cuerpo cristalino pulsaba con colores que indicaban confianza y determinación. Esta no era su primera operación militar. Había comandado fuerzas de mantenimiento de la paz durante las rebeliones de la Franja y había supervisado la integración de 3 nuevas especies en el Consejo. Sabía cómo proyectar poder. Pero al mirar la pantalla que mostraba las coordenadas de salto para el confín de Terara, sintió algo inusual. Una débil vibración en su estructura cristalina que podría haber sido duda. Todas las naves informan listas para el salto, anunció su oficial táctico. Era Mandari. Sus habilidades telepáticas eran perfectas para coordinar una flota tan masiva. Revisión final de armas, ordenó Sentar. Las pantallas se actualizaron, mostrando la masiva potencia de fuego a su mando. Armas de energía que podían derretir la corteza planetaria, aceleradores cinéticos que podían perforar asteroides, sistemas de misiles con ojivas lo suficientemente potentes como para fracturar lunas, tecnología de escudos que podía resistir impactos directos de casi cualquier cosa menos una supernova. Contra esta fuerza, ninguna especie por sí sola podría resistir. Ese era el punto. Todos los sistemas de armas óptimos, informó la oficial táctico. Almirante, debo señalar que estoy detectando patrones neuronales inusuales en la tripulación. Los niveles de ansiedad están elevados. Es normal antes de una operación importante, dijo Sentar. Con respeto, señor, esto es diferente. Es casi como si, hizo una pausa. Como si sintieran algo que nosotros no podemos ver. Sentar desestimó la preocupación. Los Mandari a veces eran demasiado sensibles a las emociones. El miedo antes de la batalla era esperado. Todas las naves, prepárense para saltar a mi señal, anunció por el canal de toda la flota. Recuerden, nuestra misión es demostrar la autoridad del Consejo y evaluar las capacidades humanas. No estamos aquí para iniciar una guerra a menos que se nos obligue. Mantengan el fuego a menos que les disparen. Echó un último vistazo a la pantalla táctica. 10.000 naves. El poder combinado del Consejo. Ejecuten el salto. El espacio se retorció y la flota desapareció del espacio del Consejo. Durante 3 segundos, existieron en la irrealidad del viaje más rápido que la luz, donde la física normal se tomaba unas vacaciones y las naves se movían entre estrellas en un parpadeo. Luego emergieron en el confín de Terara. El primer pensamiento de Sentar fue que algo había salido mal con el salto. Se suponía que el sistema contenía una pequeña colonia humana, quizás unas pocas docenas de naves civiles, tal vez algunas plataformas de defensa básicas. En cambio, sus sensores no mostraban nada. Espacio vacío, un sol amarillo, 3 planetas y un silencio absoluto. Escaneen en busca de la colonia, ordenó Sentar. Escaneando, señor. Estoy detectando. Espere. La voz mental de la oficial táctico cambió, adquiriendo un tono de confusión. Señor, la colonia está allí, en el segundo planeta, pero estoy leyendo una población de 0. ¿0? ¿Quiere decir que evacuaron? No, señor. Las estructuras de la colonia están intactas. Las lecturas de energía son normales, pero no hay signos de vida. Es como si todos se hubieran ido. Sentar sintió esa vibración en su estructura. De nuevo. Más fuerte ahora. Amplíen el escaneo a todo el sistema. Encuéntrenme a esos humanos. Los sensores de la flota, miles de ellos trabajando en concierto, barrieron el sistema. Encontraron 3 estaciones mineras abandonadas. Encontraron plataformas orbitales vacías pero operativas. Encontraron redes de satélites que aún transmitían, aún grababan, aún enviaban datos a receptores que ya no tenían a nadie observándolos. Pero no había humanos, ni naves, ni defensas. Señor, dijo la oficial táctico, y ahora su voz mental llevaba algo que Sentar nunca había oído de ella antes. Terror.
Los sensores están detectando distorsiones espaciales por todo el sistema. Múltiples distorsiones. Cientos de ellas. ¿Qué tipo de distorsiones? Desconocidas. Están apareciendo a nuestro alrededor. Señor, creo. El espacio se desgarró. Esa fue la única forma en que Sentar pudo describirlo más tarde. El espacio mismo pareció rasgarse como tela. Y a través de esas rasgaduras llegaron naves que no deberían existir. No eran naves en el sentido tradicional. Eran pesadillas geométricas, estructuras que dolía mirar porque curvaban la luz de formas que hacían que sus ojos cristalinos dolieran. Algunas eran esferas perfectas cubiertas de superficies móviles. Otras eran construcciones angulares que parecían tener más lados de los que el espacio tridimensional debería permitir. Otras más parecían no ser más que armazones, espacios vacíos unidos por hilos de luz. Y había miles de ellas. Puestos de combate, ordenó Sentar. Todas las naves, formación defensiva. La flota del Consejo se movió rápidamente, su entrenamiento haciéndose cargo. 10.000 naves de guerra se organizaron en esferas defensivas superpuestas. Sistemas de defensa puntual activándose. Armas cargando. La flota humana, si se le podía llamar flota, simplemente esperó. Rodearon por completo a las fuerzas del Consejo, manteniendo un espaciado perfecto. Sus sistemas de armas, oscuros. Esperando. Contáctenlos, ordenó Sentar. Los intentos de comunicación están siendo absorbidos, señor. Es como si las señales entraran en sus naves y simplemente dejaran de existir. Disparen un tiro de advertencia. Un solo rayo de energía, sin objetivo, solo una demostración. Una de las naves del Consejo disparó. Una brillante lanza de energía, suficiente para vaporizar un edificio, se disparó hacia la nave humana más cercana. El rayo golpeó la nave y desapareció. Sin destello de escudo, sin flash de impacto, sin reacción alguna. La energía simplemente dejó de existir. ¿Qué en las profundidades del espacio?, susurró Sentar. Entonces la flota humana atacó. Excepto que, atacó, era la palabra equivocada. Lo que sucedió a continuación no fue una batalla. Fue una demostración. Las naves humanas no dispararon armas. En cambio, el espacio mismo se convirtió en un arma. Las naves del Consejo de repente encontraron sus sistemas de navegación informando lecturas imposibles. Arriba se convirtió en abajo. Adelante se convirtió en atrás. Pozos de gravedad aparecieron de la nada, desviando naves, arrastrándolas unas hacia otras como hojas en un remolino. Sentar observó con horror cómo su formación cuidadosamente ordenada se desmoronaba. Naves diseñadas para luchar juntas se encontraron separadas, desorientadas, sus sensores informando datos contradictorios que hacían imposible una acción coordinada. Devuelvan el fuego, ordenó. Todas las naves, ataquen al enemigo. La flota del Consejo abrió fuego con todo lo que tenía. Miles de armas de energía, proyectiles cinéticos, misiles, la potencia de fuego combinada de una docena de especies desatada en andanadas coordinadas que deberían haber abrumado cualquier defensa. Las naves humanas lo absorbieron todo. Las armas de energía golpearon sus cascos y se desvanecieron. Los proyectiles cinéticos impactaron y simplemente se detuvieron, suspendidos en el espacio por un momento antes de caer. Los misiles detonaron contra escudos que no brillaban, no destellaban, no reaccionaban en absoluto. Entonces las naves humanas comenzaron a moverse. No aceleraron, no giraron, simplemente transitaron de una posición a otra, como si el espacio entre el punto A y el punto B fuera opcional. Un momento, una nave humana estaba a kilómetros de distancia. Al siguiente, estaba justo al lado de una nave del Consejo. Fue entonces cuando Sentar vio los enjambres. Nubes de algo emergieron de las naves humanas. Al principio, pensó que eran casas, pero eran demasiado pequeños. Luego, pensó que eran misiles, pero se movían de forma extraña. Fluían como metal líquido, dividiéndose y reformándose, rodeando las naves del Consejo en nubes resplandecientes. Señor, los enjambres están haciendo contacto con nuestras naves,
informó la oficial táctico, su voz mental temblando. Están comiéndose los escudos. Disolución molecular. Están desarmando nuestras naves, átomo por átomo. Acción evasiva. Todas las naves, salto de emergencia fuera del sistema. Pero las naves del Consejo no podían saltar. Sus motores MRL estaban siendo interrumpidos por algo en el espacio a su alrededor. Algún campo que las naves humanas estaban generando que hacía imposible el viaje más rápido que la luz. Estaban atrapados. Una por una, las naves del Consejo se oscurecieron, no destruidas, deshabilitadas. Los enjambres envolvían una nave, le quitaban los escudos, y luego de alguna manera apagaban todos sus sistemas sin perforar el casco. El soporte vital permanecía activo. La tripulación sobrevivía, pero la nave se convertía en nada más que un casco a la deriva. Sentar observó cómo su flota era desmantelada sistemáticamente con precisión quirúrgica. Sin bajas, sin muertes, solo la perfecta y metódica desactivación de cada nave. Entonces el bloqueo de comunicaciones terminó. Una voz llegó por todos los canales simultáneamente, hablando un estándar galáctico perfecto. Fuerzas del Consejo, cesen el fuego. No deseamos destruirlos. Sentar miró su pantalla táctica. La mitad de su flota ya estaba deshabilitada. La otra mitad mantenía la formación alrededor de la autoridad absoluta, pero sus armas habían demostrado ser inútiles. Aquí el almirante de flota Sentar del Consejo Galáctico. Identifíquense. Soy la comandante Sarah Chen de la Flota de Defensa Humana. Han entrado en el espacio humano con intenciones hostiles. Explíquense. Vinimos a hacer cumplir la autoridad del Consejo y a evaluar. Vinieron a amenazarnos, interrumpió Chen. Vinieron con 10.000 naves de guerra porque tenían miedo de en lo que podríamos habernos convertido. Tenía razón en tener miedo, almirante, pero no por las razones que usted cree. Otra nave humana apareció. Esta era diferente de las demás. Era más grande, más angular, cubierta de lo que parecían paneles hexagonales que se movían como escamas vivas. El nombre en su casco estaba escrito en inglés. Silencio desafiante. Pasamos 50 años en aislamiento, continuó Chen. 50 años sin que el Consejo nos dijera que podíamos o no podíamos investigar, que podíamos o no podíamos construir, en que podíamos o no podíamos convertirnos. Le gustaría ver lo que construimos. Podemos verlo, dijo Sentar con amargura. Han dejado claro su punto. ¿Lo he hecho? Su flota todavía es capaz de combatir. La mitad de sus naves aún pueden luchar. Sus armas todavía están cargadas. Se está preguntando si todavía puede ganar esto. Sentar no dijo nada. Ella tenía razón. Permítame eliminar toda duda, dijo Chen. Las naves humanas cambiaron. Los paneles en sus cascos se abrieron, revelando interiores que brillaban con una luz que dolía mirar. De esas aberturas salieron armas que Sentar reconocía de trabajos de física teórica, pero que nunca había visto construidas. Lanzas de gravedad que podían comprimir la materia a densidad de neutrones. Disruptores de causalidad que podían hacer que los efectos precedieran a las causas. Generadores de campo temporal que podían ralentizar o acelerar el tiempo en áreas localizadas. Y en el centro del casco del silencio desafiante, una esfera oscura que parecía devorar la luz, una singularidad contenida, un agujero negro lo suficientemente pequeño como para transportarlo pero lo suficientemente potente como para borrar la materia de la existencia. Estas son las armas que elegimos no usar, dijo Chen en voz baja. Estas son las tecnologías que su consejo nos prohibió investigar. Las construimos de todos modos. No porque quisiéramos amenazarlos, sino porque queríamos asegurarnos de que nadie pudiera volver a amenazarnos jamás. Las naves restantes del Consejo mantuvieron sus posiciones, pero Sentar podía ver sus frecuencias de escudo fluctuando. Las tripulaciones tenían miedo. Habían venido aquí esperando intimidar a una especie primitiva y en su lugar habían encontrado algo que hacía que su tecnología más avanzada pareciera juguetes de niños. ¿Qué quieren?, preguntó Sentar. Lo que siempre hemos querido, que nos dejen en paz para desarrollarnos como mejor nos parezca.
Explorar el espacio en nuestros propios términos. No tener nuestro progreso limitado por el miedo de otros. ¿Y si el consejo se niega? Entonces continuaremos expandiéndonos en la oscuridad. Y pasarán los próximos 1000 años preguntándose dónde estamos y qué estamos construyendo. Cada lectura de sensor inexplicada seremos nosotros. Cada nave que desaparezca será culpa nuestra. Cada sombra en el espacio será una nave humana que no pueden ver. Chen hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. ¿O pueden aceptar que la humanidad ya no es la especie que intentaron enjaular hace 50 años? Hemos crecido, almirante. La pregunta es si el Consejo es lo suficientemente maduro como para tratarnos como iguales. Sentar miró su pantalla táctica. Su flota estaba derrotada, incluso si la mayoría de las naves todavía estaban técnicamente funcionales. Los humanos habían demostrado que podían deshabilitar o destruir cada nave que comandaba, y lo habían hecho casi sin esfuerzo. Transmitiré su mensaje al Consejo, dijo finalmente. Bien. Tienen 6 horas para evacuar el sistema. Después de eso, las redes de defensa humana se activarán, y no podemos garantizar su seguridad. ¿6 horas? Eso es apenas tiempo suficiente para. Entonces deberían empezar ahora. Las naves humanas se desvanecieron tan rápido como habían aparecido, el espacio plegándose a su alrededor y alejándolas. Pero Sentar sabía que todavía estaban allí, observando, esperando a ver si el Consejo aceptaría esta humillación o intentaría luchar. Dio la orden de retirada. Las naves que aún podían moverse ayudaron a remolcar las naves deshabilitadas. La flota regresó cojeando al punto de salto, y una por una, comenzaron el viaje de regreso al espacio del Consejo. Sentar permaneció en su puente, su cuerpo cristalino oscuro con los colores de la derrota, e intentó redactar un informe que explicara al Consejo cómo 10.000 naves de guerra habían sido derrotadas en 12 minutos por una especie que habían creído poder controlar. El cielo del confín de Terara había quedado en silencio, y en ese silencio, la galaxia había cambiado para siempre. Las cámaras del Consejo nunca habían sido tan ruidosas. El embajador Tain se sentó en su plataforma designada, observando a 47 especies discutir con una ferocidad que no había presenciado en siglos. Su miedo anterior se había demostrado correcto, pero no había satisfacción en tener la razón. Solo pavor por lo que vendría después. El almirante de flota Sentar estaba en el centro de la cámara, su cuerpo cristalino opaco por la vergüenza mientras las grabaciones holográficas se reproducían sobre su cabeza. Los miembros del Consejo vieron la batalla del confín de Terara una y otra vez, viendo cómo su poderosa flota era desmantelada como un ejercicio de entrenamiento. 12 minutos, dijo el supervisor Kaslin, su voz lo suficientemente afilada como para cortar cristal. Nuestra flota más grande en la historia moderna derrotada en 12 minutos. ¿Cómo es esto posible? Los humanos han desarrollado tecnologías que no entendemos, respondió Sentar. Armas que violan la física conocida, naves que se mueven sin aceleración, enjambres que desensamblan la materia a nivel molecular. Y esos eran solo sus sistemas defensivos. Un consejero Mandari habló, su voz telepática cargada de horror. Revisé los registros de los sensores. Esas armas que revelaron al final, los dispositivos de singularidad, los disruptores temporales. No estaban blufeando. Las firmas de energía eran reales. Si hubieran elegido usarlas, nuestra flota habría sido aniquilada, terminó Sentar. Podrían habernos matado a todos. Eligieron no hacerlo. ¿Misericordia o manipulación?, preguntó un consejero de la especie Dredd. ¿Nos perdonaron por compasión o porque quieren que tengamos miedo? ¿Importa?, intervino Tain. El resultado es el mismo. Intentamos imponer nuestra autoridad y fracasamos por completo. La cámara estalló de nuevo. Algunas especies querían una escalada inmediata. Reunir cada nave, cada arma, cada activo que el Consejo tuviera y lanzar una guerra de exterminio antes de que la humanidad se volviera aún más peligrosa. Otros abogaban por la negociación, argumentando que la contención de los humanos sugería que no querían la guerra. Una facción más pequeña, liderada por los Dredd, quería una retirada completa. Cerrar las fronteras,
establecer líneas defensivas y dejar que la humanidad tuviera el espacio que quisiera, siempre y cuando se mantuviera alejada del territorio del Consejo. El supervisor Caslin pidió orden. Su cuerpo cristalino destellaba con autoridad. Debemos decidir nuestro curso de acción. Pero primero, necesitamos más inteligencia. ¿Qué han construido exactamente los humanos en sus 50 años de silencio? Un oficial de inteligencia se adelantó, proyectando nuevos datos holográficos. Las imágenes mostraban sistemas estelares, firmas de energía y estimaciones que hicieron que el anciano corazón de Tain se hundiera. Basado en nuestro análisis, la humanidad ha colonizado aproximadamente 300 sistemas. No los 200 que estimamos inicialmente. 300. Usaron métodos que nunca anticipamos. Naves generacionales lanzadas antes de la cuarentena. Colonias durmientes ocultas en nebulosas peligrosas y rutas a través del espacio que considerábamos intransitables. La pantalla cambió, mostrando estructuras masivas en órbita alrededor de estrellas distantes. Hemos detectado lo que parecen ser enjambres de Dyson alrededor de 7 estrellas. Cáscaras parciales diseñadas para recolectar energía estelar. La producción de energía de estas estructuras es, el oficial hizo una pausa. Aproximadamente 1.000 veces la producción total de energía de todo el espacio del Consejo combinado. La cámara quedó en silencio. Tanta energía significaba que los humanos podían construir, investigar y expandirse a una escala que hacía que los esfuerzos colectivos del Consejo parecieran insignificantes. ¿Para qué están usando esa energía?, preguntó alguien. Desconocido. Pero hemos detectado 3 especies no pertenecientes al Consejo en contacto regular con colonias humanas. Parece que la humanidad ha formado alianzas fuera de nuestro conocimiento. ¿Qué especies?, exigió Caslin. Los Cres, los errantes y los silenciosos. Las 3 son civilizaciones menores que consideramos demasiado primitivas para interactuar. Los humanos aparentemente no estuvieron de acuerdo. Tain absorbió esta información con creciente preocupación. Los humanos no solo estaban construyendo armas. Estaban construyendo una alternativa al Consejo mismo. Un nuevo bloque de poder que operaba con reglas diferentes. ¿Y sus capacidades militares?, preguntó un consejero. Vimos lo que usaron en el confín de Terara. ¿Es esa la extensión de sus fuerzas? El oficial de inteligencia parecía incómodo. Señor, las naves en el confín de Terara representaban aproximadamente el 3% de los activos militares humanos detectados. Estimamos que tienen al menos 100.000 naves con capacidad de combate, aunque el número exacto no está claro porque sus naves usan tecnología de sigilo que no podemos penetrar. 100.000 naves, 10 veces lo que el Consejo había llevado al confín de Terara. Y cada una de ellas aparentemente más avanzada que cualquier cosa que el Consejo tuviera. También detectamos algo más, continuó el oficial. Integración extensiva de IA. Sus naves parecen ser semiautónomas, capaces de tomar decisiones tácticas sin control humano directo. Violaron la prohibición de IA militar por completo. Y la han hecho funcionar, observó Tain. Los protocolos de IA que abandonamos porque eran demasiado peligrosos. Los humanos los dominaron. Caslin se volvió para enfrentar a la asamblea. Tenemos que tomar una decisión. La humanidad ha violado cada restricción que les impusimos. Han desarrollado tecnologías prohibidas, se han expandido sin permiso y han construido una fuerza militar que rivaliza con la nuestra. Tenemos 3 opciones. El supervisor proyectó 3 caminos en la pantalla principal. Opción 1, guerra total. Movilizamos cada activo, cada especie, cada sistema de armas que poseemos. Usamos nuestras propias tecnologías prohibidas si es necesario. Eliminamos la amenaza humana antes de que se vuelvan lo suficientemente fuertes como para amenazar a toda la galaxia. Varios consejeros asintieron. Los Vexar y sus aliados más cercanos parecían ansiosos por esta opción. Opción 2, negociación. Abrimos canales diplomáticos formales, reconocemos a la humanidad como una potencia igual e intentamos llegar a un acuerdo. Aceptamos que no podemos controlarlos e intentamos coexistir pacíficamente.
Los Mandari y varias otras especies parecían favorecer este camino. Opción 3. Aislamiento. Cerramos nuestras fronteras al espacio humano, establecemos perímetros defensivos y nos preparamos para la posibilidad de un conflicto futuro mientras esperamos que nunca llegue. Les dejamos tener su territorio y nos enfocamos en proteger el nuestro. La delegación Dredd y algunas de las especies más pequeñas se inclinaron por esta opción. Pido debate, dijo Kathleen. Cada facción puede presentar sus argumentos. Las siguientes horas fueron brutales. Especies que habían cooperado durante milenios se encontraron en desacuerdo sobre cuestiones fundamentales de poder, seguridad y el futuro de la civilización galáctica. La facción de la guerra argumentó apasionadamente. Mostraron simulaciones de lo que podría suceder si la humanidad continuaba avanzando sin control. En 10 años, podrían tener armas capaces de fracturar planetas. En 50 años, podrían ser capaces de destruir estrellas. En un siglo, podrían ser imparables. Debemos actuar ahora, insistió un general Bexar. Sí, sufriremos bajas. Sí, será costoso. Pero es mejor luchar contra ellos ahora mientras aún podemos que esperar hasta que sean tan poderosos que la resistencia sea imposible. La facción de la negociación respondió con una lógica diferente. Señalaron la contención de la humanidad en el confín de Terara, su disposición a perdonar a la flota del Consejo cuando podrían haberla destruido. No quieren gobernarnos, argumentó un consejero Mandari. Quieren libertad para desarrollarse en sus propios términos. Si nos acercamos a ellos como iguales en lugar de como súbditos, podríamos encontrarlos dispuestos a cooperar. La guerra sería catastrófica para ambos lados. La facción del aislamiento habló al final, sus argumentos arraigados en el pragmatismo y el miedo. No podemos derrotarlos, declaró sin rodeos un embajador Dredd. La batalla lo demostró. Y no podemos controlarlos. 50 años de intentarlo nos lo demostraron. Así que deberíamos dejar de intentarlo. Trazar una línea en el espacio y dejarlo claro. Ustedes se quedan en su lado, nosotros en el nuestro. No es ideal, pero es sobrevivible. Tain escuchó todo. Sus siglos de experiencia le decían que el Consejo se acercaba a un momento crítico. Cualquier decisión que tomaran ahora daría forma a la política galáctica durante milenios. Finalmente, se puso de pie para hablar. La cámara se calmó por respeto a su edad y posición. Voté por la cuarentena humana hace 50 años, comenzó Tain. Creía que estábamos protegiendo a la galaxia de una especie peligrosa. Estaba equivocado. Murmullos se extendieron por la cámara. Que un consejero admitiera un error tan fundamental era casi sin precedentes. No estábamos protegiendo a la galaxia de la humanidad. Estábamos protegiendo nuestra propia posición de poder. Vimos una especie que podría desafiar nuestra autoridad e intentamos prevenir ese desafío antes de que pudiera comenzar. Eso no es, comenzó Kathleen. Es exactamente eso, lo interrumpió Tain. Sean honestos con ustedes mismos. Las restricciones que impusimos a la humanidad, ¿las aceptaríamos si nos las impusieran a nosotros? Si otra especie le dijera a los Bexar que ya no pueden investigar nuevas tecnologías de cristal, ¿cumplirían? Si alguien le dijera a los Mandari que no pueden explorar nuevas técnicas telepáticas, ¿aceptarían eso? Silencio. Intentamos enjaular a una especie cuya historia entera se define por romper jaulas. Intentamos controlar a una especie cuyo rasgo principal es negarse a ser controlada. Y ahora nos sorprende que hayan encontrado una forma de eludir nuestras restricciones. Tain mostró imágenes de la historia humana. No las partes violentas en las que el Consejo se había centrado, sino las otras partes. Humanos construyendo barcos para cruzar océanos que no sabían que existían. Humanos lanzándose al espacio en naves que a veces explotaban. Humanos enviando mensajes a estrellas distantes, esperando que alguien respondiera. Miren lo que hacen los humanos cuando se enfrentan a lo imposible. No lo aceptan. No se adaptan a las limitaciones. Superan las limitaciones. Hacen posible lo imposible a través de pura y obstinada determinación. Así que aboga por la negociación, preguntó un consejero. Abogo por la realidad, respondió Tain.
La realidad es que la humanidad es ahora una gran potencia, nos guste o no. La realidad es que no podemos derrotarlo sin pérdidas que... El Consejo. La realidad es que han mostrado contención cuando podrían haber mostrado destrucción. Miró directamente al supervisor Caslin. La pregunta no es si podemos controlar a la humanidad. Esa pregunta fue respondida en el confín de Terara. La pregunta es si somos lo suficientemente sabios como para aceptar en lo que se han convertido y lo suficientemente fuertes como para cambiar cómo nos relacionamos con ellos. El debate continuó por otro día. Se hicieron argumentos. Se analizaron escenarios. Se votó y se volvió a votar. El Consejo se estaba fracturando a lo largo de líneas que no habían existido antes, con especies tomando partido basadas en el miedo, el pragmatismo o la esperanza. Finalmente, el supervisor Caslin convocó una votación final. La Cámara quedó en silencio mientras se planteaba la pregunta. Todos los que estén a favor de buscar una guerra total con la humanidad. Señálenlo ahora. Luces aparecieron por la Cámara. Tain las contó. 14 especies, no suficientes para ganar la votación, pero suficientes para causar problemas. Todos los que estén a favor del aislamiento y una postura defensiva. Más luces. 19 especies. Una facción significativa, pero aún no una mayoría. Todos los que estén a favor de la negociación y el reconocimiento diplomático formal. Las luces restantes aparecieron. 14 especies, exactamente las mismas que la facción de la guerra. El cuerpo cristalino de Caslin se oscureció. No tenemos mayoría. La votación está dividida en 3. Tain sintió un escalofrío. Un consejo dividido era peligroso. Sin consenso, las especies individuales podrían actuar por su cuenta, llevando al caos. Entonces debemos volver a votar, dijo Caslin. No podemos permanecer paralizados. Debemos. Todas las pantallas de la cámara se apagaron de repente. Luego se encendieron de nuevo. Todas mostrando lo mismo. El rostro de la comandante Sarah Chen. Saludos, Consejo Galáctico, dijo. Espero que no les importe la interrupción, pero hemos estado monitoreando su debate. Sí, podemos penetrar su seguridad. No, no pueden detenernos. Pero no es por eso que los contacto. La cámara estalló en indignación, pero Chen continuó hablando. Están tratando de decidir qué hacer con la humanidad. Permítanme facilitarles esa decisión. Hemos terminado de esperar a que lo resuelvan. Detrás de Chen, aparecieron imágenes. Naves humanas, miles de ellas, moviéndose por el espacio. Estas naves están viajando actualmente hacia el espacio del Consejo. No para atacar, sino para entregar un mensaje. Deberían llegar en aproximadamente 6 horas. Caslin encontró su voz. ¿Qué mensaje? Chen sonrió. No era una expresión reconfortante. Ya lo verán. Pero les daré un adelanto. Hace 50 años, ustedes nos dieron términos sobre cómo podíamos existir en esta galaxia. Mañana, nosotros les daremos los nuestros. Y esta vez, no estamos pidiendo, estamos diciendo. La transmisión terminó. Todos los consejeros en la cámara miraban las pantallas en blanco, procesando lo que acababan de escuchar. La humanidad no venía a negociar. Venía a dictar. Y el Consejo, por primera vez en su historia, no tenía absolutamente ninguna idea de qué hacer al respecto. Tain se recostó en su plataforma, sintiendo cada uno de sus 4 siglos. Había visto imperios nacer y caer. Había sido testigo de especies haciendo la paz y la guerra. Pero nunca había visto nada como esto. En 6 horas, el cielo volvería a quedar en silencio. Y cuando lo hiciera, la galaxia aprendería qué términos había decidido la humanidad. Tain solo podía esperar que esos términos fueran sobrevivibles. 6 horas. Parecía mucho tiempo. No lo era. Las cámaras del Consejo se sumieron en el caos mientras las especies intentaban prepararse para lo que fuera que la humanidad estuviera a punto de hacer. Algunos querían evacuar sus mundos natales. Otros querían movilizar sus flotas restantes. Unos pocos simplemente querían rendirse preventivamente. El embajador Tain se paró junto a su ventana, observando las estrellas.
En algún lugar, naves humanas viajaban hacia el espacio del Consejo, portando términos que remodelarían la civilización galáctica. Se preguntó si esas naves ya estaban aquí, invisibles, observando al Consejo revolverse de miedo. Su tableta de datos sonó. Llegaban informes de todo el espacio del Consejo, todos diciendo la misma cosa imposible. Naves humanas habían aparecido simultáneamente en órbita sobre cada mundo natal del Consejo. No flotas de invasión. Naves individuales, una nave por planeta, posicionadas en órbita alta, con los escudos levantados, pero las armas frías, simplemente esperando. Tyne abrió la pantalla táctica de su propio mundo natal. Allí, sobre la capital Catel, pendía una nave humana. Era más pequeña que las del confín de Terara, pero no menos intimidante. Su casco era oscuro, casi negro, y cubierto de patrones geométricos que parecían cambiar cuando no los mirabas directamente. Su comunicador vibró. Era su hija, llamando desde la superficie. «Padre, hay una nave en nuestro cielo. Una nave humana. ¿Qué está pasando?» «Todavía no lo sé», admitió Tyne. «Pero no creo que estemos en peligro. No en peligro inmediato, al menos». «¿Cómo puedes decir eso? Podrían destruirnos desde ahí arriba. Si quisieran destruirnos, ya estaríamos muertos. Esto es un mensaje. Quieren que sepamos que podrían acabar con nosotros, pero eligen no hacerlo». Terminó la llamada y regresó a las cámaras del Consejo. Las 47 especies estaban allí ahora, algunas apareciendo a través de hologramas porque no podían o no querían dejar sus mundos natales. El supervisor Caslin estaba en el centro, su cuerpo cristalino mostrando colores que Tyne nunca había visto antes. Miedo y rabia mezclados de una manera que hacía que el líder Vexar pareciera una tormenta a punto de estallar. «Nos han invadido», dijo Caslin. «Naves humanas en nuestros cielos, demostrando que pueden atacar donde quieran». «¿Es esto un acto de guerra?», preguntó Tyne. «¿Han disparado un solo tiro? ¿Han hecho alguna amenaza? Simplemente están ahí. Su presencia es la amenaza». Antes de que alguien pudiera responder, todas las pantallas de la cámara se activaron de nuevo. La comandante Sarah Chen apareció. Pero esta vez, no estaba sola. Detrás de ella estaban los representantes de otras 3 especies. Los Cres, los errantes y los silenciosos. Las especies con las que la humanidad se había aliado. «Miembros del Consejo Galáctico», comenzó Chen. «Gracias por su paciencia. Sé que nuestra llegada ha causado cierta preocupación». «¿Preocupación?». La voz de Caslin se quebró como cristal. «Han posicionado naves de guerra sobre nuestros mundos natales». «Sí», reconoció Chen simplemente. «Lo hemos hecho. Porque hace 50 años demostraron que el Consejo solo entiende el poder. No escucharon las palabras de la embajadora Kovach. No les importó nuestro deseo de autonomía. Solo respondieron cuando les mostramos lo que habíamos construido en secreto». Chen hizo un gesto a los representantes detrás de ella. «Estas especies entienden lo que se siente ser ignorado por el Consejo. Ser descartado como demasiado primitivo, demasiado pequeño, demasiado insignificante para importar. Los encontramos. Hablamos con ellos. Aprendimos de ellos. Y ellos aprendieron de nosotros. Y juntos hemos construido algo nuevo». «¿Qué quieren?», preguntó Tyne, hablando antes de que Caslin pudiera estallar de nuevo. La expresión de Chen se suavizó ligeramente. «Lo que siempre hemos querido, embajador Tyne. Respeto, libertad, reconocimiento como iguales. Pero ya no solo hablamos por la humanidad. Hablamos por todos los que el Consejo les ha dicho que no tienen voz en su propio futuro». Sacó un documento, mostrándolo para que todos lo vieran. Como el que el Consejo le había dado a la humanidad hace 50 años. Estaba escrito en múltiples idiomas. Pero a diferencia de ese documento, este era más corto. Mucho más corto. «Estos son nuestros términos», dijo Chen. «Y antes de que reaccionen, quiero que entiendan algo. No estamos aquí para conquistarlos. No estamos aquí para gobernarlos. Estamos aquí para terminar con el sistema que intentó gobernarnos». Tyne leyó el documento con atención.
El primer término lo hizo sonreír a pesar de la tensión. Disolver todas las restricciones tecnológicas impuestas a cualquier especie. Todas las civilizaciones se desarrollan libremente o ninguna lo hace. El segundo término era igualmente directo. Establecer pactos de defensa mutua. Cuando cualquier especie enfrente amenazas externas, todos los que puedan proporcionarán ayuda. Ninguna especie se enfrenta sola al peligro. El tercer término sería controvertido. Crear zonas de colonización libre. Ninguna especie puede reclamar la propiedad del espacio desocupado. La galaxia pertenece a todos. El cuarto término era personal. Verdad y reconciliación. El Consejo debe reconocer sus intentos de atrofiar el desarrollo de la humanidad y comprometerse a nunca repetir tales acciones contra ninguna especie. El último término era el más significativo. Reformar la gobernanza del Consejo. Todas las especies, independientemente de su nivel tecnológico o poder militar, reciben votos iguales en las decisiones del Consejo. La era de los fuertes gobernando a los débiles termina hoy. La Cámara explotó en reacciones. Algunas especies vieron una oportunidad en estos términos. Otras vieron el fin de su posición privilegiada. Los Vexar y sus aliados estaban particularmente molestos. Están exigiendo que renunciemos a todo lo que hace que el Consejo funcione, gritó Kaslin. Las restricciones existen por buenas razones. La jerarquía existe porque algunas especies son más avanzadas que otras. Nos están pidiendo que abandonemos milenios de estabilidad. Les estoy pidiendo que abandonen milenios de control, corrigió Chen. El Consejo no fue construido para ayudar a las especies más jóvenes a crecer. Fue construido para asegurarse de que solo crecieran de las maneras que ustedes aprobaban. Eso termina ahora. ¿Y si nos negamos? La expresión de Chen se endureció. Entonces nos vamos. Tomamos nuestros 300 sistemas, nuestros aliados, nuestra tecnología, y nos vamos. Cerraremos nuestras fronteras. Detendremos toda comunicación, y pasarán el resto de la existencia de su civilización preguntándose dónde estamos y qué estamos construyendo. Se inclinó hacia adelante, sus ojos intensos. Pero aquí está la diferencia con la última vez. La última vez, sabían aproximadamente dónde estábamos. Sabían que estábamos en unos pocos sistemas cerca de su espacio. Esta vez, desapareceremos por completo. Y cada vez que miren las estrellas, se preguntarán, ¿es ese fantasma del sensor un fenómeno natural o una nave humana? ¿Es esa firma de energía inexplicada solo radiación cósmica o una estación de investigación humana? ¿Está ese equipo de sondeo perdido en el espacio o se encontraron con la humanidad? Desplegarán flotas defensivas en cada sistema fronterizo, pero no sabrán qué fronteras defender. Restringirán su propia expansión porque no sabrán si ese sistema no reclamado está realmente no reclamado o si es una trampa humana. Se volverán hacia adentro, se volverán paranoicos, se fracturarán a lo largo de las mismas líneas que hemos visto en sus debates durante los últimos 2 días. Chen hizo una pausa, dejando que esa visión se asimilara. Oh, continuó, su voz, suavizándose, pueden aceptar estos términos. Pueden unirse a nosotros para construir algo mejor que el Consejo. Una verdadera comunidad galáctica donde cada especie tiene una voz, donde el desarrollo ocurre sin límites artificiales, donde los fuertes protegen a los débiles en lugar de controlarlos. Tain se puso de pie de nuevo, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Comandante Chen, ¿puedo hablar? Por supuesto, embajador Tain. Ha dejado claro su punto sobre el poder. Ha demostrado que puede llegar a cualquier mundo en el espacio del Consejo. Nos ha mostrado que no podemos detenerla. Pero tengo una pregunta. Hágala. ¿Por qué ofrecer términos en absoluto? Con sus capacidades, podrían simplemente tomar lo que quisieran. ¿Por qué darnos una opción? Chen sonrió. Y esta vez, fue genuino. Porque eso es lo que nos separa del Consejo, embajador. Ustedes nos dieron un ultimátum y esperaban obediencia. Nosotros les estamos dando una opción porque recordamos lo que se sentía no tener ninguna opción. Miró alrededor de la cámara, encontrando los ojos de tantos consejeros como pudo.
Podríamos haber cristalizado sus mundos natales. Podríamos haber aniquilado sus flotas y emergido como la nueva potencia dominante. Tenemos la tecnología, las armas, la voluntad. Pero también tenemos algo que el Consejo parece haber olvidado, el recuerdo de ser impotentes. La humanidad una vez estuvo dividida, conquistada, ocupada, esclavizada por otros humanos. Sabemos lo que se siente ser gobernado por aquellos que no tienen nuestros intereses en el corazón. Juramos después de unificarnos que nunca nos convertiríamos en los opresores contra los que una vez luchamos. Tain sintió que algo cambiaba en la cámara. El miedo todavía estaba allí, pero ahora había algo más. Comprensión, quizás. O esperanza. Así que sí, continuó Chen, les estamos dando una opción. Acepten estos términos y únanse a nosotros para construir algo nuevo, o rechácenlos y enfréntense al aislamiento. Pero sepan que no estamos blufeando. Las naves sobre sus mundos natales se irán en 24 horas, ya sea como amigos o como extraños. La decisión es suya. La transmisión terminó. La cámara quedó en silencio. Cada especie procesando lo que acababa de escuchar. Kathleen rompió el silencio. Nos están amenazando mientras lo llaman una opción. ¿Lo están haciendo?, preguntó un consejero Mandari. Podrían estar amenazándonos con la destrucción. En cambio, nos están amenazando con la soledad. Hay una diferencia. Quieren desmantelar todo lo que hemos construido. Quieren desmantelar un sistema que intentó desmantelarlos a ellos, dijo Tain en voz baja. Podemos decir honestamente que están equivocados. El debate que siguió fue diferente a todo en la historia del Consejo. No se trataba de tácticas o poder. Se trataba de valores, de qué tipo de comunidad galáctica querían ser parte. La facción de la guerra argumentó que aceptar estos términos significaba la rendición, que el Consejo dejaría de existir de manera significativa. La facción del aislamiento señaló que el aislamiento de la humanidad podría ser peor que la integración con ellos. La facción de la negociación vio una oportunidad en los términos, una oportunidad de remodelar el Consejo en algo mejor. Tain habló cuando los argumentos comenzaron a dar vueltas sobre sí mismos. Permítanme hacer una pregunta simple. Levanten su apéndice si creen que su especie podría sobrevivir a una guerra con la humanidad. Nadie se movió. Levanten su apéndice si creen que el aislamiento de la humanidad haría a su especie más fuerte. Unos pocos apéndices se levantaron, en su mayoría de las especies más pequeñas, pero incluso ellos parecían inseguros. Ahora levanten su apéndice si estos términos, a pesar de sus demandas, realmente mejorarían la situación de su especie en comparación con la estructura actual del Consejo. Lentamente, se levantaron apéndices, más de los que Tain esperaba. Especies que habían sido dominadas por los Beskar y otras potencias importantes. Especies que se habían irritado bajo las restricciones tecnológicas. Especies que habían observado la jerarquía del Consejo y se habían preguntado por qué merecían menos voz. Más de la mitad de la cámara tenía sus apéndices levantados. Kathleen también lo vio. El cuerpo cristalino del supervisor se atenuó con la comprensión de que habían perdido. Entonces parece que tenemos que tomar una decisión, dijo Kathleen en voz baja. Votamos para aceptar los términos de la humanidad. La votación fue convocada. No fue unánime. Los Beskar y varias especies aliadas votaron en contra de la aceptación, pero la mayoría votó que sí. 31 especies de 47 eligieron aceptar los términos de la humanidad. Tain transmitió los resultados a la comandante Chen él mismo. Su rostro apareció en su comunicador privado. El Consejo acepta, dijo simplemente. Pero esto es solo el principio, ¿verdad? El arduo trabajo de implementar realmente estos términos, de cambiar cómo interactúan 47 especies entre sí. Eso llevará años, décadas probablemente. Quizás más, asintió Chen. El cambio es difícil, pero es necesario. ¿Nos ayudarán? ¿O simplemente dictarán los términos y nos dejarán resolverlo? Chen pareció considerar esto cuidadosamente. Ayudaremos, pero no como gobernantes o maestros. Como socios, iguales. Eso es todo lo que deberíamos haberles ofrecido en primer lugar, dijo Tain. 2 años después,
Tyne se encontraba en un lugar muy diferente a las cámaras del Consejo. Esta era la Estación Conjunta Nuevo Horizonte, construida en conjunto por humanos y especies del Consejo como símbolo de su nueva relación. La embajadora Elena Kovács, ahora anciana incluso para los estándares humanos después de pasar años en criosueño durante sus viajes, estaba a su lado en la ventana de observación. Observaron cómo naves de docenas de especies atracaban en la estación, trayendo representantes a la nueva Asamblea Galáctica. «Apostamos todo», dijo Elena en voz baja. 50 años de aislamiento, investigación prohibida, construyendo armas que esperábamos no usar nunca. Si nos hubieran atacado antes de que estuviéramos listos. Entonces la humanidad habría luchado con lo que tuviera, terminó Tyne. Y habríamos ganado, pero nos habrían hecho recordarlos para siempre. Elena sonrió. Mi abuela solía decir que la mayor fortaleza y la mayor debilidad de la humanidad es la misma cosa. No sabemos cuándo rendirnos. La galaxia está aprendiendo eso, observó Tyne. Miró las naves afuera. Naves del Consejo y naves humanas trabajando juntas ahora, patrullando, explorando, protegiendo los confines exteriores donde acechaban amenazas reales. Amenazas que el viejo Consejo había ignorado mientras se enfocaba en controlar a sus miembros. ¿Crees que durará?, preguntó Elena. Esta paz que hemos construido. La paz nunca es permanente, dijo Tyne. Pero el respeto puede serlo. El miedo puede serlo. Y la humanidad se ha ganado ambos. No a través de la conquista, sino a través de la contención. Podrían habernos destruido. Eligieron hablar con nosotros como iguales. Eso importa. Un joven oficial humano se acercó, saludando a Elena. Embajadora, se está desarrollando una situación en el borde exterior. Naves desconocidas, definitivamente no de ninguna especie conocida. La flota conjunta se está movilizando. Elena, Tyne intercambiaron miradas. Para esto se había construido el nuevo sistema. Para enfrentar amenazas externas juntos en lugar de luchar entre ellos. Dígales que vamos en camino, dijo Elena. Se volvió hacia Tyne. ¿Te apetece una aventura más, viejo amigo? Pensé que nunca lo pedirías. Caminaron juntos hacia el hangar donde esperaba una nave conjunta humano-Catel. El cielo podría volver a quedar en silencio pronto, pero esta vez sería porque los humanos y las especies del Consejo estaban juntos, haciendo el silencio ensordecedor para aquellos que los amenazaran. Hace 50 años, el Consejo había intentado enjaular a la humanidad. Hoy, la humanidad y el Consejo volaban juntos como iguales. Y la galaxia, observando esta asociación sin precedentes, entendió una simple verdad. La especie que se negó a ser doblegada se había convertido en aquella en la que otros podían confiar. Los términos habían sido entregados. Los términos habían sido aceptados. Ahora venía el trabajo más duro de construir un futuro donde ninguna especie volvería a enfrentar la elección entre la sumisión y el aislamiento. En órbita sobre Nuevo Horizonte, tanto naves humanas como del Consejo patrullaban juntas. Sus armas estaban listas, pero apuntaban hacia afuera, hacia lo desconocido, protegiendo algo nuevo, algo frágil, algo por lo que valía la pena luchar. El cielo ya no estaba silencioso por la amenaza. Vibraba con posibilidades.